Vamos este día, hermanos, a iniciar una serie nueva. El título de la serie se llama o se titula La autoridad delegada. ¿Ok? La autoridad delegada. Vamos a estar viendo a través de esta serie cómo Dios delega autoridad. Por si como padres, tienen una autoridad, pero ¿de dónde viene esa autoridad? O sea, si tu hijo te preguntara, ay, ¿por qué te tengo que obedecer? Tú dices, porque soy tu padre. Bueno, pues sí, pero pues, yo no te reconozco como mi padre. ¿De dónde viene esa autoridad para que tú como padre des órdenes? La respuesta es de Dios. ¿De dónde viene la autoridad a un policía, a un juez, a un pastor? De Dios. Y hermano, te voy a decir algo. La autoridad no depende si es perfecta o no. Porque, no, bueno, pues el respeto a mi mamá o mi papá se lo tiene que ganar. O sea, lo que están diciendo es que si es perfecto le obedezco, ni tú lo eres. La autoridad no depende de si es perfecta o no. ¿Sabes por qué no va a ser perfecta? Porque es humana. Porque si no es perfecta, o sea, si no es como tú piensas o como tú quieres, entonces no obedeces. La autoridad no depende de eso. Y tú lo puedes ver en el mundo. Hay gobiernos muy malos, de verdad, muy malos. O sea, ¿qué me dices del comunismo? Es un gobierno basado en el hombre, la verdad, el comunismo. Y el socialismo igual. El liberalismo, la democracia. Son gobiernos que son imperfectos. Ningún gobierno es perfecto, ninguno. Entonces, la autoridad no depende de si soy perfecto o no. Eso no depende, porque pues, así sea, así, o sea, si tú eres a lo mejor tú eres un padre que pues, a lo mejor no estudias, no terminaste una carrera, tal vez no tengas un título, entonces por eso no tienes autoridad. Eso no tiene nada que ver. Si Dios te ha puesto allí, tú tienes esa autoridad. Pero ahora vamos a ver el otro punto, cómo la utilizas. Eso es también lo que vamos a ver aquí. Las decisiones que tú tomes, si tú eres autoridad, si tú eres la cabeza de una familia, si tú eres la autoridad de tu vida, igual. O sea, es decir, tú tomas decisiones en tu vida, ¿o no? O sea, aquí no le vas a echar la culpa a Dios de que, ay, si Dios sabía por qué me dejó. No, eso tú lo decidiste. Porque tú eres esa autoridad y tienes que hacerte cargo de tus consecuencias. Pues qué fácil es echarle la culpa a otros. Entonces, hermanos, como autoridades tomamos decisiones y muchas veces esas decisiones arrastran a nuestra familia. Eso es lo que vamos a estar viendo. Tenemos autoridad en muchas cosas. Cuando Dios te pone en un puesto de autoridad en tu trabajo, ¿tú piensas que las decisiones que no tomes en ese puesto no van a causar problemas si no las tomas bien? ¿Sabes lo que pasa con muchas personas que tienen autoridad? Se vuelven locas, se empiezan a volver déspotas, se empiezan a volver gente cruel. La autoridad no es para eso, para que te vuelvas cruel o para que te vuelvas así insensible, ¿no? La autoridad no es para eso, pero hay gente que se vuelve así, ¿verdad? Empieza a tener poder y ¿cómo se vuelve? Mala, empieza a matar gente a diestra y siniestra, no me digas nada porque si me dices te mato. ¿Te das cuenta? O sea, ese tipo de cosas que se hacen es cuando se tiene autoridad pero no está Dios. Bien, entonces el primer tema que vamos a ver hoy, hermanos, el primer tema se titula Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así viven algunos de ustedes, haciendo lo que bien les parece. No lo que dice Dios, sino lo que creo yo, lo que me sienta más cómodo, eso voy a hacer. Déjame decirte, si tú vives así, te has degradado en tu punto moral y espiritual. No puedes vivir así.
haciendo cada quien lo que bien le parece. Entonces vamos a leer Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y allí agregamos un versículo, Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin duda, hermanos, hablar de gobierno y autoridad es algo que pues no concebimos bien en la mente, ya que no hay gobiernos perfectos, no hay gente que sea del todo equilibrada, ya que somos seres humanos. No hay ningún pastor perfecto, no hay padres perfectos, no hay presidentes perfectos, no hay diputados perfectos. No vamos a encontrar eso, jamás lo vamos a encontrar. Sin embargo, eso no quita la verdad de que Dios ha establecido autoridades. Eso no quita esa verdad, ¿ok? De que Dios ha establecido sistema de autoridad para mantener el orden en la tierra. Para eso está la autoridad, para mantener el orden. Entonces, ¿para qué te has puesto tú en tu casa? Para mantener el orden. En tu casa nadie puede hacer lo que cada quien quiere. No, tú estás puesto para mantener el orden. Yo estoy puesto para mantener el orden. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano, que queremos hacer cada quien lo que nos conviene, sí. Lo que a mí me acomode, eso es lo que yo quiero hacer. Jesucristo dijo esto, fíjate lo que dijo esto, Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto nos muestra que Jesús mismo, el maestro, reconocía que había autoridades. Si está diciendo de un juez y de un alguacil, quiere decir que eso de poner policías, de poner jueces, de poner gobernantes, eso es de Dios. O sea, no fue algo que salió de la mente humana, no. Eso es de Dios. Dios puso autoridades. Dios ha puesto las autoridades, ¿ok? No, pero es que son bien malas. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque las autoridades son humanas. Entonces, eso no quiere decir que Dios no las haya puesto. Ahora, citaré un dicho que dijo un hombre que tiene mucha coherencia y verdad. Del poder. El poder, hermanos, siempre es peligroso. Porque atrae lo peor y corrompe lo mejor. Ellos quieren poder, quieren posición. Quieren mandar, pero no se dan cuenta que el poder atrae lo peor y corrompe lo mejor. Hermanos, tener poder sin Dios hará que se corrompa lo mejor que tienes a tu alrededor. Si no tienes a Dios y quieres poder, va a hacer que se corrompa lo que tienes a tu alrededor. Muchos quieren poder, quieren ser, quieren mandar, quieren estar en una posición privilegiada, pero cuando están allí se vuelven tiranos, se vuelven orgullosos, se vuelven despiadados. Entonces, tener autoridad, hermanos, es algo que a la carne le gusta. Sin embargo, si no está Dios, te destruye. Dios puede dar la autoridad a mucha gente, pero no toda gente está lista para tener autoridad. No toda gente está lista. En esta serie, hermanos, vamos a enfocarnos cómo actuaron hombres en la historia. Vamos a estar estudiando a los reyes en específico. Pero voy a empezar hoy por los jueces. Te voy a mostrar en el libro de los jueces cómo la autoridad se va degradando cuando Dios no está en tu vida. Algunos, pues vamos a estar viendo en la historia, vamos a ver que algunos Dios los eligió, otros fueron elegidos por los hombres, otros usurparon el trono, otros asesinaron por tener poder. ¿No te suena parecido a lo del día de hoy?
las banditas que tienen su territorio y se asesinan entre ellos por tener poder. Eso no ha cambiado, hermanos. Golpes de Estado, ¿verdad? Gente que no le correspondía gobernar da un golpe de Estado y se mete. Y eso pasa también en la iglesia. Gente que quiere estar en la iglesia da un golpe de púlpito y se pone él. ¿Cómo ves? No estamos tan lejos de eso. Muchos de ellos, hermanos, tomaron decisiones que llevaron a que se dividiera su reino. Otros tomaron decisiones donde hubo una guerra civil. Otros a que hubiera paz y orden. Otros que hubiera prosperidad en su nación. Entonces, muchas de las cosas que hay en tu familia, que hay en tu vida, son tus decisiones. El cómo esté tu familia o el cómo está tu vida son tus decisiones. No le eches la culpa a Dios. Tú decidiste así. Y si te viene pobreza es porque tú así lo decidiste. Hoy principalmente, hermanos, los hombres y las mujeres que tal vez no tienen marido y están dirigiendo un hogar, tienen esa parte como su reinado, como su nación, en la cual las decisiones que tomen, esas decisiones harán repercusión en su familia, en sus hijos, en el presente y en el futuro que les espera. Tú como varón, si estás dirigiendo una relación o estás dirigiendo una familia o un matrimonio, tus decisiones van a repercutir allí, entiéndelo. Como varones tenemos esa parte de más responsabilidad. Por eso cuando dice son la cabeza, que nosotros somos la cabeza, significa que nosotros tomamos decisiones que van a repercutir en lo que más amas, si no tienes sabiduría. Entonces vamos a comenzar algo interesante, hermanos. La frase de nuestro tema puede decirse también de la siguiente manera. Lo voy a leer en diferentes versiones. La primera es: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En traducción viviente se lee así: cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. O sea, pues yo creo que esto es bien, bueno, pues yo lo hago. O sea, no tienes ningún estudio, no has leído otras cosas para saber si es la mejor decisión. A lo mejor no tienes la experiencia, a lo mejor no tomas consejo de algo. Si eres así, te voy a decir algo: vas a tomar peores decisiones que van a llevar tu vida al desastre. El lenguaje actual dice: y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Así vives? ¿Haciendo lo que te da la gana? Pues hoy no quiero venir, pues no vengo. Pues hoy quiero hacer esto, pues lo hago. Pues hoy no quiero comer esto, pues no como. Pues hoy no me quiero quedar, pues no me quedo. ¿Haces lo que te da la gana? Mira, en la Biblia de las Américas dice así, que es la que más me pareció coherente. En ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le antojaba. Cada uno hacía lo que se le antojaba. Hermanos, esta es una frase que denota cuando hay decadencia espiritual. Cuando tú vives así, haciendo lo que te da la gana, lo único que demuestras es que hay una decadencia en tu vida, que no tienes conocimiento, no tienes discernimiento. Eso es lo que estás demostrando. Tú piensas que tú llevas tu vida de lo mejor, pero no es verdad. Lo que estás diciendo ahí con eso es que estás llevando una vida en decadencia y de pobreza. Tú no puedes llevar tu vida como te dé la gana. Debe haber reglas. En todo debe haber reglas. En tu casa debe haber reglas. En tu propia vida debe haber reglas, porque las reglas van a hacer que tú prosperes. Cuando una persona, un cristiano, un hijo, cuando un padre hace esto, cuando hace lo que se le antoja, hablamos de una decadencia espiritual y moral. Eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Había caído en una decadencia. Entonces, vamos a comenzar por este punto, hermanos, de cómo fue esta decadencia hasta llegar a lo que conocemos como los reyes.
No voy a meterme así a fondo, nada más vamos a ver un poco de historia en esta primera clase. Josué 1:1, vamos a ver ahí, vamos a empezar por ahí. Sabemos que el primer líder, a lo mejor grande, en Israel fue Moisés, ¿verdad? Ese fue el más grande líder que tal vez el pueblo tuvo. Porque Dios lo utilizó para liberarlo de Egipto, para guiarlo en el desierto, y por la mano de Moisés Dios hizo muchas cosas. Y no me voy a enfocar en estudiar a Moisés. Para Moisés hay que llevar una serie completa, porque de verdad Moisés fue un gran siervo. Pero muere Moisés, ¿verdad? Muere Moisés. Y entonces se levanta otra autoridad. Y ese es Josué. Nada más voy a leer los primeros 2 versos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En este punto, Josué tenía 80 años. 80 años. Es decir, para los judíos, tener 40 años ya es llegar a un tipo de madurez. O sea, si tú no llegas, a la vista de los judíos, si tú no llegabas a los 40, eras un joven inexperto aún. Tú hasta los 40 ya eras un hombre maduro, un hombre que ya tenía experiencia, que ya eras un hombre pues hecho y derecho. Josué ya tenía 80, tenía el doble. Y él fue el único que de la generación pasada creyó, junto con Caleb. Ahora está a punto de asumir un cargo de autoridad, y Dios le deja en claro que para que la autoridad delegada hacia él funcione, tiene que hacer algo. Para que tu autoridad funcione, tienes que hacer algo. Josué 1:5, lo voy a leer en traducción viviente. Josué 1:5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Solamente sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo. Para guiar, ¿qué se requiere? Decisiones. Tú estás guiando a tu familia, ¿no? ¿Qué vamos? ¿En qué escuela voy a estudiar, papá? O sea, cuando tu hijo va a entrar a la primaria, a veces tú dices, la más cercana, ¿no? Esa es la primera decisión, la más cercana que nos queda a la casa. Bueno, pero ¿qué pasa si esa escuela cercana pues no es de tu agrado? ¿Qué vas a hacer? Ahí tienes que tomar otra decisión. ¿Cuál? Bueno, eso ya te corresponde a ti. Cuando entra a la secundaria viene el punto de una escuela de paga o una escuela pública. No, pastor, eso es fácil porque no me alcanza. Ah, pero pues el hijo de tu hermano, de tu hermana, va a una escuela de paga, y como el tuyo se va a quedar atrás. Y viene tu esposa y te dice, no, a mi hijo lo tienes que poner en una escuela de paga porque mi hijo merece lo mejor. ¿Qué vas a hacer? Tú eres la autoridad. ¿Qué vas a hacer? No, pues para que no se enoje. Y te vas a dar cuenta que después esa decisión te va a llevar al desastre. ¿Te das cuenta? A veces tomamos decisiones nada más por tomar. ¿No te das cuenta que esas decisiones te van a llevar al desastre? Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Porque eso sí pasa. ¿Qué pasa cuando te dicen, tú te vas a encargar de esto? A veces da miedo, porque piensas que no puedes. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Sin duda, hermanos, Josué había entendido eso, ya que era la mano derecha de Moisés, y entendió que Moisés fue un gran siervo porque obedecía y hacía siempre la voluntad de Dios. Sin duda, Josué lo entendió perfectamente. El primer obstáculo en Josué capítulo 6
es Jericó. Ese es el primer obstáculo. Dice Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El primer obstáculo es Jericó. Jericó, hermanos, es símbolo de todo lo profano. Eso es Jericó. Una de las cosas a las cuales se tiene que enfrentar la autoridad es los vicios. Si tú como autoridad tienes un vicio, déjame decirte, vas a empezar a hacer lo que mejor te convenga. ¿Tienes un vicio? Como autoridad, ¿cómo se pone un hogar cuando el esposo es borracho? Se pone, hermanos, ese hogar, de verdad, es un calvario. Que llega borracho, llega gritando, rompiendo vidrios. Al otro día, pues sí, a lo mejor no entra a la casa, pero está allí en la entrada, ahí, todo orinado y ahí durmiendo. La autoridad así, tirado de borracho, ¿qué decisiones buenas puede tomar esa autoridad? Ninguna. ¿Y cómo va su familia? Va en picada. Por él, por ese vicio que él tiene. Cuando la autoridad a lo mejor no tiene marido, pero es una mujer compulsiva. Es una mujer que le gusta gastar. Y lo malo que eso ya le enseñó a sus hijas. Que tienen que gastar. ¿Cómo va esa familia? En picada. Porque no les alcanza. Debes de cuidarte de los vicios. Porque eso a la autoridad le va a llegar. Si tú eres la autoridad tuya como jovencito en la escuela, ¿quién es el que toma las decisiones allí? O sea, yo no creo que estés en la escuela y le hables a tu mamá: mamá, ¿cómo ves? ¿Una torta de jamón o de milanesa? ¿Quién toma esa decisión? Mamá, hay una combi verde aquí que me lleva a la casa, pero hay otra azul. ¿Cuál tomo? ¿Cuál te gusta más? ¿Haces eso? Esa decisión la tomas tú. ¿Tienes vicios para que no termines la escuela? ¿Cómo va tu vida? En picada. Eso no es culpa de nadie, eso es culpa tuya. Porque tú como autoridad tienes vicios. Eso es Jericó. Si tú tienes un vicio como autoridad, eres una pena. Tomas decisiones, déjame decirte así, con los pies. Así las tomas, porque tienes un vicio. Vas a empezar a tener decisiones como mejor te convenza. Para vencer los vicios de Jericó, hermanos, la vida de liderazgo y de autoridad debe estar dando vueltas alrededor de Jesús. Debemos centrarnos en Jesús y no en lo que Jericó ofrece. Por eso Dios le dijo: dale vueltas. Aquí no vamos a darle el punto de literal, no. El punto espiritual, ¿cuál es? La palabra griega es peripateo. De ahí viene la palabra periférico. ¿Qué es un periférico? Lo que va alrededor de. ¿Qué debemos dar vueltas alrededor de quién? De Jesús, para vencer Jericó. Si tu vida está puesta en tus propios beneficios personales, déjame decirte, como autoridad vas a fallar. Porque aquí no estamos para que tú te satisfagas a ti mismo, no. La autoridad es para que tú honres a Dios. Efesios capítulo número 5, versículo número 1. Dice ahí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad es la palabra peripateo. Estar alrededor de algo. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, ¿verdad? Vicios. Y el Señor dice, no hagas esto no lo tengas en tu vida, no lo permitas. Antes bien se llenos del Espíritu Santo. Ese es Jericó, hermanos. La manera de vencer estos vicios que ofrece Jericó y que hace nuestra autoridad se vuelva cruel, se vuelva insensible, es dar vueltas, pero no de forma literal, sino en que nuestra vida dé vueltas en las cosas de Dios, en las cosas que ahora corresponden a un creyente. Seguimos ahí. El siguiente enemigo de Josué fue Jai. ¿Y qué crees? Fueron derrotados. Jai representa la idolatría. Ay, hermanos, Un hombre había caído en la idolatría, tomó un manto babilónico y el nombre de este hombre fue Acán. Acán vio un manto babilónico y vio un lingote de oro y dijo, Señor, no me des, ponme donde hay. Y entonces los tomó y se los enchalecó. Acán codició y actuó. Tuvo un ídolo en su corazón que llevó a su familia al desastre. Mira, Acancito tomó una decisión, llevarse algo que él codició. ¿Y sabes qué pasó? Josué 7:22. Josué 7:22. Fíjate lo que pasa cuando tomas una mala decisión. Fíjate lo que pasa. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos. Fíjate a quién arrastró a Acán, Arrastró a sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por este lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Aquí la palabra turbado en el hebreo significa como cuando tú tienes el agua de un río y le metes la mano y la mueves y ves que sale el lodo. Se vuelve turbia el agua. A eso se refiere. Se refiere a afligir. Cuando tú tomas una mala decisión, sabes que vas a traer a tu familia aflicción. Empiezan a sufrir por tu culpa.
Cuando nuestra autoridad hay idolatría, hermanos, ahí hay turbación. Así lo dice Santiago, te lo voy a leer rápidamente. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Porque ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:13. Hermanos, por eso muchos no sienten paz. Hay mucha codicia, hay muchos celos en ellos. Y eso hace que tengan turbación, que tengan el deseo de utilizar esa autoridad que Dios les ha dado para herir y para sacar un beneficio propio. Josué tuvo que lidiar con esto. Veamos, hermanos, hasta ahorita la autoridad está sirviendo para limpiar al pueblo, ¿verdad? Los está dirigiendo y para seguir a Dios, toda la cosa. El liderazgo de Josué fue casi perfecto. El único punto que podemos reclamarle a Josué es que hizo un pacto con los gabaonitas. Un pacto porque él fue engañado. Pero bueno, es el único punto malo de Josué. Josué murió a los 110 años. Y aquí, hermanos, entramos a la época de los jueces. Una época oscura donde ahora ya había entrado a la tierra prometida el pueblo. Y aquí viene la manera de gobierno. ¿Cómo era la manera de gobierno? Bueno, te lo voy a explicar. Tú puedes leerlo en Deuteronomio 1, del 8 al 18. Ahí anótalo. Pero te lo voy a explicar rápidamente cómo era la manera de gobierno. Cuando el pueblo entrara a la tierra prometida y a cada tribu se le diese su tierra que habitar, la forma de gobernar era la siguiente. Cada tribu tendría que tener hombres sabios, letrados y estudiosos de la ley de Dios para gobernar su tribu. Vamos a suponer, como aquí lo hacemos, ¿verdad? Cada estado tiene ¿qué? Un presidente municipal y un presidente estatal, ¿verdad? Cada estado. Y cada uno pues tiene una política propia donde pues aquí el salario mínimo es tal y así debía gobernarse cada tribu. La tribu de Aser tenía que tener hombres piadosos, hombres estudiosos, hombres sabios. La tribu de Judá, la tribu de Zabulón, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín. Todas las tribus debían tener hombres estudiosos, hombres que buscaran a Dios, hombres temerosos de Dios. Cada tribu, esa era la manera de gobernar. Pero ¿qué crees? Dice Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Ahí seguimos. Ya no nos vamos a mover de ese libro, de Jueces. Ahí vamos a continuar. Traducción viviente de ese verso. Jueces 2:10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y los entregara en manos de sus saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como él había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Hermanos, ¿dónde empiezan los problemas? En la desobediencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó Dios? Porque abandonaron los mandamientos de Dios. Estas dificultades, hermanos, no fueron originadas por el diablo. No digo, oye, el diablo me está haciendo esto, me está quitando el dinero. Eso no fue originado por el diablo, ni por las culturas malvadas.
No, hermanos, el poder de ser atacados y derrotados dependía del propio pueblo. Cuando el pueblo se apartaba, ¿Dios qué? Los disciplinaba. ¿De quién depende entonces? Pues de ti, de mí. Que no abandonemos a Dios. Que no regreses a tu basiliquita diciendo, ay, madrecita mía, cuando ya habías dicho que no. ¿Verdad? ¿O qué, ya volviste a tu Virgen de los Lagos? ¿Para que no te diga nada? Ten cuidado, porque por eso te va mal. Porque esa decisión la tomaste tú. Ellos mismos fueron la causa de su propia derrota. Veamos, hermanos, la autoridad puede servir para que estemos con Dios y para que te vaya bien, o para que hagamos lo que a Él no le agrada y te vaya mal. ¿Por qué sucedía esto, hermanos? Porque no había ningún entendido, ningún estudioso, ningún hombre que buscara en la ley. ¿Cuál era el sistema de gobierno? Cada tribu tendría que tener hombres sabios, hombres estudiosos, hombres que buscaran a Dios, que fueran temerosos de Dios y guiaran a su tribu. ¿Había de esos? No, porque cada uno hacía. Pues de estudiar la Biblia a verme una película, no, hombre. De estudiar la Biblia o venir al instituto a quedarme a dormir, pues mejor me quedo a dormir, sí. Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Pues así te va. Así te va. No te quejes entonces. Cada tribu debía tener hombres entendidos. Pero es triste decirlo, hermanos, no había decadencia. De Josué, hermanos, pasamos a hombres que eran flojos, necios, orgullosos y que solo confiaban en sí mismos. O sea, un gran líder, Josué, pasamos a hombres que flojos. Qué gran ironía. ¿Ah? Qué gran ironía. Cuando Israel tiene un enemigo político, las tribus tienen que unirse bajo un líder nacional y Dios levantó un líder para librarlos. Entonces vamos a empezar un poco a estudiar nada más esto. El primer juez que Dios levantó se llamó Otoniel. Jueces capítulo 3, verso 7. Jueces 3, 7. No, voy a ir rápido así. Los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra Él, pues adoraron las estatuas de Baal. Por eso se enojó Dios y permitió que los conquistara Cusán Risataim, que era rey de Mesopotamia. ¿Cuánto tiempo pasó? Dice, 8 años de esclavitud. O sea, si tú tuvieras problemas, es lógico que pues, habría que arrepentirse rápido, ¿no? Oye, pues ya me está surgiendo este problemón, pues ya, o sea, pues ya me arrepiento, digo, Señor, ayúdame, ¿no? Pasaron 8 años. ¿Y sabes qué? Así muchos de nosotros somos. Así somos. ¿Cómo? Tomamos una mala decisión, nos está yendo mal, pero ¿sabes qué hacemos? No nos arrepentimos. Le seguimos hasta donde tope, ¿verdad? 8 años tuvieron que pasar para que los israelitas clamaran a Dios. 8 años para sentir lo suficiente desesperación y buscar a Dios. ¿Cómo estaba la autoridad de Israel? Perdida. 8 años para que dijeran, oye, hay que clamar a Dios, ¿no? 8 años. El segundo juez fue Ahod. Y aquí pasaron 18 años para que clamaran a Dios. 18 años, más del doble. ¿De qué nos habla eso? Decadencia, más insensibilidad. Entre más tiempo estemos en el pecado, hermanos, más insensibles nos volvemos. Es más difícil que te arrepientas. Es más difícil.
tiene que pasar más tiempo en que tienes que sufrir, que tienes que sentir el rigor para que te arrepientas. Hermanos, mientras no estemos apegados a la vid, no vamos a mejorar, vamos a empeorar. El tercer juez, Samgar, Jueces 3:31, ahí lo vemos. Es un solo versículo lo que se nombra de él. No se dice nada de él, pero la línea sigue y sigue. Rebeldía, falta de conocimiento de Dios, Dios levanta a un juez. El cuarto juez, hermanos, aquí vemos la decadencia más baja, un poco más baja. El cuarto juez fue Débora. El cuarto juez fue una mujer. Y no es que tenga nada contra las mujeres, hermanos, pero la autoridad es dada al varón. ¿Por qué Dios levantó una mujer? ¿Qué te hace pensar eso? Los hombres, pues, dedicándose a lo suyo, ¿verdad? Ganando el mundo. Es triste decirlo, pero en la iglesia hay más mujeres que hombres. Y las que quieren servir más son las mujeres, y los hombres, pues, ¿qué? Conchudos. Gloria a Dios, ¿eh? Yo tengo trabajo, gloria a Dios, pero de Dios no me hables. Eso es decadencia, ¿o no? Jueces capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de sus ejércitos se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto? Ya pasó más tiempo. 8, 18, 20 años ahora. 20 años. Más decadencia. Dos graves cosas que están pasando aquí. Número 1, pasaron 20 años para que ellos vieran su miseria y que habían abandonado a Dios. Y 2, no hay hombres valientes. No hay hombres que busquen a Dios. En las 12 tribus no había hombres que de verdad Dios pudiera utilizar, sino una mujer. Hermanos, lo que Dios nos enseña es que para Dios no hay imposibles. Dios utiliza hombres y mujeres. Sin embargo, es una vergüenza para los hombres que se habían vuelto cobardes. Jueces 4:6 se lo dice. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré aquí al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tu mano? Barak le respondió: si tú no fueres conmigo, yo no voy a ir. Ay, mi hijito, tienes mello, ¿verdad? Ay, mi hijito, tienes mello. Ahí está Barak. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria. ¿Cómo ves la decadencia? Qué buena autoridad tenían, ¿verdad? Hombres cobardes. Barak estaba tan ciego, tan miedoso, que pensaba que la victoria dependía de un hombre. En este caso de Barak. De Josué a Otoniel, qué gran diferencia, ¿verdad? Josué, un gran hombre, y Barak, ¿cómo era? Temeroso, ¿verdad? El quinto juez. Y vamos llegando a la parte final. Hasta este juez me voy a quedar, porque este juez es más amplio. Aquí tenemos que ver varias cosas, pero voy a ver algunas y la próxima semana pues seguiremos con eso. El quinto juez fue Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Qué casualidad. Y Jehová los entregó en manos de Madián,
por 7 años. Fíjate, aquí fue menos, pero quiero que veas, dice lo que dice después, de cómo vivían. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y en cavernas, y lugares fortificados. O sea, vivían como animalitos. Así vivían. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Eso pasa, ¿no? Cuando la autoridad se ha abandonado a Dios, te llega la quincena, pero te llega la luz, te llega el agua, el cobrador, el de la renta, y no tienes para comer. No tienen. No se daban cuenta que eso pasaba porque habían abandonado a Dios, no porque no les alcanzara. Mira, si ganara 50,000 pesos no te alcanzaría, porque Dios no está contigo. De modo, dice, versículo 6, de modo que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta y les dijo: así ha dicho Jehová de Dios de Israel: yo te hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis ¿qué? Obedecido a mi voz. A ver, pregunta, aquí viene una pregunta. ¿Por qué aquí les envió un profeta y en los demás no? O sea, con Débora no les envió un profeta, ni con Otoniel, ni con Ahod. ¿Por qué aquí con Gedeón sí les envió un profeta? La respuesta es: porque el pueblo ya era más insensible. Tanta era la decadencia que ya no bastaba con que alguien se levantara, sino tenían que ver o escuchar que Dios lo enviaba. Gedeón, hermanos, Gedeón era un hombre medroso, o sea, miedoso, tímido, indeciso. Ese era Gedeón. Pero Dios lo usó para ahuyentar a los madianitas con un ejército de 300 hombres. Jueces 6:14, dice ahí: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, yo tengo miedo, o sea, yo soy el más pequeñito. ¿Cómo voy a ir a librar a Israel? No, Señor, yo tengo miedo. La calidad de autoridad que había en Israel ya. ¿Cómo eran las autoridades ahora? Miedosas. ¿Por qué no sirves? No, porque yo tengo miedo a la crítica. Miedoso. Yo tengo miedo que me digan algo. Miedoso. No solo el pueblo era más idólatra, hermanos, sino también la calidad del mejor liderazgo que Dios podía encontrar estaba decayendo. Dios levanta líderes políticos para ayudar a Israel, pero ahora también los líderes son defectuosos. Jueces 6:17, sigue diciendo ahí: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. A ver. ¿Por qué Gedeón pide una señal y ni Débora, ni Otoniel, ni Ahod pidieron señal y Gedeón sí? Para estar seguros, pastor. No, ¿sabes de qué habla? Decadencia. ¿Ya no cree? Ya no cree que Dios le está hablando. Ya no cree. Tiene que pedir señal para saber si Dios de verdad lo está mandando. ¿Te imaginas?
la decadencia de liderazgo que había ahí. Y terminamos. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla y sacándolos lo presentó debajo de una encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y lo hizo así. Mira, esa parte donde dice, hermanos, que lo puso debajo de una encina, era una costumbre pagana. Dios jamás les enseñó que era así. Todos los que hicieron sacrificio a Dios levantaban un altar. ¿Por qué lo hizo debajo de una encina? Porque así lo hacían a Baal. Era un líder miedoso y neófito. ¿Cómo ves el liderazgo? Por eso Dios le dijo, ponlo sobre la peña. O sea, no, yo no soy así. Yo no soy como tus idolitos allá afuera, ¿eh? Yo no soy así. Las cosas se hacen a mi manera. Ponlos aquí, sobre la peña. Ahí. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, tuvo que ver. Los anteriores no tuvieron que ver, pero Gedeón sí. ¿Por qué? Decaimiento. Ya el liderazgo no es como los de antes. Ahora este liderazgo tenía que ver. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Debía morirse Gedeón? Sí, por incrédulo. Entonces, hermanos, los anteriores no lo necesitaron, pero ¿por qué Gedeón sí? Porque Israel oía cada vez menos. Entonces, hermanos, hacer lo que me parece y no lo que Dios dice, habla de que hay una decadencia muy marcada en tu vida. Cuando empezamos a pensar, no, esto es lo que a mí me conviene. Oye, pero Dios dice esto. Bueno, sí, pero yo hago esto. Cuando haces lo que bien te parece, lo único que estás demostrando es que tu vida va en decadencia. Y va a llegar un momento en que ya no vas a querer saber nada de Dios. Cuando lleguemos a Sansón, hermanos, te lo voy a decir nada más así. Sansón es el vivo ejemplo de un liderazgo que tiene fuerza, pero no tiene a Dios. Todos aquí oraban a Dios. Sansón nunca oró hasta que estaba sin ojos. Ese es el gran decaimiento del liderazgo. Desde Josué, un hombre valeroso que consultaba a Dios, a Sansón, que era un hombre que hacía lo que bien le parecía. De ti y de mí depende esa autoridad que tenemos, hermanos. Ya te lo dije, tienes autoridad tal vez sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu vida en la escuela, cómo la llevas, en tu trabajo. Esas decisiones que tomas, tú atraes bendición o maldición a tu vida. Tú mismo. No le eches la culpa al diablo. Eres tú con tus decisiones. Vamos a orar, hermanos.